¿Qué acciones son consideradas sexo? ¿Es sexo solamente el acto sexual, la penetración, doctora Cornelia Hernández? Esa es una muy buena pregunta porque en el libro trato de aclararlo, que sexo, la palabra sexo, cuando uno la escucha, uno piensa en pene en vagina, uno piensa en una pareja acostada en una cama, teniendo intimidad, pero realmente el sexo es tu género, el sexo es si tú eres varón o hembra, o sea, sexo es, tú llenas un formulario, nombre, edad, sexo, y tú pones masculino, femenino, ese es tu sexo. Ahora, la relación sexual que quizás lo que la gente sí se pregunta cuando dice sexo solo en el matrimonio es relaciones sexuales. ¿El acto sexual es solamente la penetración? Pues la verdad es que no. Claro que no. Las relaciones sexuales son mucho más. De hecho, la penetración es solamente una parte del intercambio sexual. Las relaciones sexuales tienen el propósito de conectar, no solo de gozar. Son placenteras como consecuencia, pero la verdad es que las relaciones sexuales están hechas para vincular a una pareja de una manera muy profunda y única, y no solo desde el punto de vista físico, sino que eso trasciende a lo emocional, a lo espiritual. ¿Qué áreas del ser humano se involucran cuando hay relaciones sexuales y cuando abrimos la puerta a esta Sí. área de nuestra vida? Bueno, la respuesta corta es todas. La respuesta corta, Todo, todo. todas. Hoy estoy muy feliz porque tenemos un nuevo episodio del podcast Extravagantemente. Además, hoy iniciamos una campaña en Extravagantemente que se llama Educación Sexual es Salud Mental. Tenemos que educarnos de manera correcta, bíblica, en cuanto a la sexualidad para poder disfrutarla conforme al diseño que nuestro creador impregnó en la sexualidad. Para tal fin, empezamos hoy con un episodio que se llama Sexo solo en el matrimonio. ¿Por qué? Y Ujú. tenemos a una invitada maravillosa, es la doctora Cornelia Hernández de Matos. Es médico, terapeuta familiar, sexual y de parejas, y además sirve como consejera bíblica en la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, República Dominicana. Doctora Cornelia Hernández, bienvenida a Extravagantemente. Un placer para mí. Muchísimas gracias, Alexandra, por esta invitación. Poder edificar a quien nos escucha con estos temas para mí es un privilegio que el Señor me ha entregado hace unos añitos ya. Y poder llegar a estos medios y hablar de todo esto desde el punto de vista bíblico en esta plataforma para mí es un honor. Así que muchísimas gracias por la invitación. Yo muy feliz, además, como te contaba detrás de micrófonos, cámaras, me enteré de ti, de todo lo maravilloso que haces a través de tu libro Puro Sexo Puro, que me regaló mi mamá y bueno, fue un regalo para mi hermana, para amigas de mi mamá y ha sido maravilloso. El subtítulo es un regalo de Dios para toda mujer que anhela un matrimonio pleno. Y Así quisiera es. que empezáramos contando un poquito de ese libro y de dónde nace, doctora Cornelia. Sí, sí, el libro nace de la necesidad, como muchas cosas, ¿no? Nosotros pudimos constatar que en nuestra Latinoamérica, sobre todo en nuestros países hispanos, la mujer tiene poca información sexual, o no solo poca, sino no de buena calidad, no bíblica, no adecuada, no saludable. Y hicimos una encuesta en el 2020, aprovechando la pandemia, hicimos una encuesta y más de 1.500 mujeres contestaron nuestra encuesta en Latinoamérica y nos confirmaron el montón de temas y el montón de cuestionamientos o de mala información que tienen acerca de la sexualidad, y la mayoría de ellas, más del 80 al 90% de las encuestadas eran cristianas, que asistían a la iglesia, comprometidas con el Señor. Y eso fue como bastante llamativo, ¿no? Que nosotras los creyentes que conocemos al Señor, que fue quien diseñó todo esto, no tengamos la información de primera mano, que la tenemos en la palabra de Dios y en los valores bíblicos para poder ayudar a nuestras familias dentro de la iglesia y poder ayudar al mundo allá afuera. En lugar de nosotros ir al mundo afuera a preguntar, nosotros deberíamos instruir al mundo con respecto a cómo Así esto es. funciona, porque es nuestro Padre amoroso, sabio, soberano, que creó la sexualidad, el matrimonio y todo eso. Así que el libro nació de esa necesidad y para mí ha sido sorprendente, porque aunque sabía la necesidad,
no esperaba la respuesta de eso, por ejemplo, lo que me cuentas de tu madre, compró muchos libros, me ha pasado con otras personas y la retroalimentación también, no solo el hecho de que el tema llama la atención, sino que el libro realmente ha sido de mucha instrucción para muchas mujeres, muchos esposos, inclusive hombres, me ha sorprendido también, y muchos consejeros bíblicos. Así que gloria a Dios por eso, estoy contenta. Bueno, nosotros también acá desde esta esquina de Latinoamérica, de Suramérica, estamos muy felices con este libro que nos has regalado para todas las mujeres y que podamos aprender acerca de, bueno, de toda tu experiencia, tu estudio y lo que Dios te ha mostrado también. Ahora bien, vamos a iniciar con esta entrevista de hoy que se titula ¿Sexo solo en el matrimonio? ¿Por qué? Y creo que muchos jóvenes se han hecho esa pregunta porque lo han leído, está en el Génesis, en otras partes de la Biblia, dice, pero ¿por qué? Así que empecemos hablando, ¿qué acciones son consideradas sexo? ¿Es sexo solamente el acto sexual, la penetración, doctora Cornelia Hernández? Esa es una muy buena pregunta porque en el libro trato de aclarar lo que es sexo, la palabra sexo, cuando uno la escucha, uno piensa en pene en vagina, uno piensa en una pareja acostada en una cama, teniendo intimidad, pero realmente el sexo es tu género, el sexo es si tú eres varón o hembra, o sea, sexo es, tú llenas un formulario, nombre, edad, sexo, y tú pones masculino o femenino, ese es tu sexo. Ahora, la relación sexual que quizás lo que la gente sí se pregunta cuando dice sexo solo en el matrimonio es relaciones sexuales. ¿El acto sexual es solamente la penetración? Pues la verdad es que no, claro que no. Las relaciones sexuales son mucho más. De hecho, la penetración es solamente una parte del intercambio sexual que tiene la pareja de esposos. Es que para nada, las relaciones sexuales implican una interacción que activa una respuesta sexual con todo el cuerpo. O sea, que no es solamente el pene y la vagina, así que los juegos, los besos, las caricias, los besos genitales, los roces de los genitales, todo ese tipo de interacción que genera una respuesta y además de la penetración también, porque está incluida, todo eso es relación sexual. Así que no podemos pensar, bueno, si yo no he tenido penetración, no he tenido relación sexual y has estado posiblemente desnuda, todo vulnerable, entregándole tu vida y todo tu ser a una persona y permitiendo toques y estimulación y toda la respuesta sexual, vivir toda esa expresión, entregar todo eso es relación sexual, aun cuando no haya habido una penetración. Realmente sí. Claro, y entonces, bueno, yo te contaba tras micrófonos que estas preguntas también surgen de jóvenes de la generación Z que se unieron con millennials para hacer estas preguntas que hoy están acá con nosotros y ellos decían, bueno, pero entonces cuando estamos dando un beso apasionado a una persona, no sé, de 15, 16, 17 años y ya sentimos y queremos tocar, o sea que eso también se denominaría una relación sexual, doctora Sí, Cornelia. sí, claro, claro. No quiere decir que los novios no se puedan besar, pero tienen que entender que están entrando en un terreno que pudiera llevarles a un impulso que quizá no están listos para controlar. Pero si descalificamos eso como relación sexual, pues vamos a seguir avanzando en ese Claro, proceso de encontrar y hacer más cosas y podemos llegar a donde no debemos. Y luego esa relación se convierte en una relación muy física en el noviazgo, se convierte en una relación que solamente estamos juntos para disfrutar las experiencias que sentimos físicamente, pero no nos estamos conociendo, no claro. estamos vinculándonos emocionalmente y entonces tenemos un avance físico que no corresponde a la relación y a la importancia y a la vinculación emocional que tenemos como pareja. Entonces hay como una desproporción y luego las personas terminan esta relación con mucho dolor, con muchísimos sentimientos encontrados o no se atreven a terminarla por lo que han vivido sexualmente, pero no quieren estar en la relación, porque el sexo confunde la relación. Así que por eso las relaciones sexuales son para el matrimonio. Ya estamos empezando a contestar, ¿no? Sí, 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 ahí Porque ya las vamos relaciones, adentrándonos. todo este intercambio sí Ujú. pesa, porque te genera una respuesta sexual y te genera un impulso, y el impulso sexual es muy fuerte. Entonces sí,
tenemos que tener cuidado Claro. con el noviazgo, por supuesto. Absolutamente debemos tener cuidado con hasta dónde llegamos y tú tocabas unas aristas y es, no solo se trata de algo físico, se trata de algo emocional e inclusive espiritual. Así que me movería a la siguiente pregunta que es, ¿cuál es el propósito del sexo y cuál es la mejor etapa de la vida para experimentarlo? Buena pregunta. Las relaciones sexuales tienen el propósito de conectar, no solo de gozar. Son placenteras como consecuencia, pero la verdad es que las relaciones sexuales están hechas para vincular a una pareja de una manera muy profunda y única, y no solo desde el punto de vista físico, sino que eso trasciende a lo emocional, a lo espiritual, y las relaciones sexuales realmente son una forma de comunicarnos, pero una comunicación muy profunda, donde uno es muy vulnerable, donde uno no anda desnudo en la calle. Por decirte algo así como, ¿qué? Muy gráfico, ¿Por sí. qué? Porque es que eso es algo muy tuyo. Entonces tú no deberías tener relaciones sexuales con cualquier persona, porque la función del acto sexual es entregar lo más íntimo tuyo a una persona y conectar con ella. Lo físico y el placer y todo eso, que es importante también, es como secundario, digamos, es como el resultado si esa comunicación es buena. Sin una comunicación, no se genera vínculo entre dos personas y el sexo es comunicación, las relaciones sexuales. Claro. Inclusive entre dos amigos, si no, la gente no, si tú conoces a alguien y no te comunicas con esa persona o comunicas nada más lo necesario o no dices toda la verdad, esa relación no se profundiza. La otra persona dice, no, yo soy amiga de Alexandra, pero yo como que no confío mucho en ella porque ella nunca como que me dice todo lo que me debe decir o es muy parca, muy limitada. Así es la relación sexual. Cuando tú te entregas en una relación sexual, tú estás dando una comunicación sumamente profunda. No sé ¿a cuántas personas se la vas a dar? Si es algo tan especial, tan único, tan tuyo. Entonces, las relaciones sexuales para vincularnos profundamente con una única persona, ojalá en toda la vida. Entonces, ¿en qué etapa es mejor vivirla? Pues en el lugar cuando estás seguro que esa persona es con la que te vas a quedar toda la vida y que lo que tú le entregues a esa persona está comprometida a guardarlo, que esa persona está comprometida a cuidarte, esa persona está comprometida a aceptarte inclusive, porque en el acto sexual va a descubrir que tú no eres tan perfecta como tú piensas o como esa persona pensaba, ni él tampoco, y vamos a estar vulnerables los dos, pero aquí nos vamos a quedar. Tenemos un compromiso a no importa qué, estamos aquí el uno con el otro. Entonces, la etapa mejor para disfrutar el acto sexual es el matrimonio, porque no hay ninguna institución en esta tierra que tenga esas condiciones. Tú no eres así con un amigo, con tu mamá, con tu papá, con un primo, con nadie. La única persona que puede valorar eso que tú estás entregando es alguien que se ha comprometido para toda la vida de manera incondicional para estar contigo. Y por eso esa situación genera las condiciones para que eso que estamos hablando, que es relaciones sexuales, explote y sea lo mejor del mundo. Fuera de ahí no funciona. Claro, y es muy valioso lo que acabas de mencionar porque a veces la gente dice, pero ya el matrimonio está como es algo chapado a la antigua, no se necesita, pero hablas de la protección, la importancia de poder desnudarnos, no solo físicamente, sino también en el alma, con vulnerabilidad frente a esa persona. Y aquí surge esta pregunta, ¿qué áreas del ser humano se involucran cuando hay relaciones sexuales y cuando abrimos la puerta a esta Sí. área de nuestra vida? Bueno, la respuesta corta es todas. La respuesta corta, Todo, todas. lo Todas social. las áreas. Las personas piensan que el acto sexual es algo físico porque es lo único que se ve quizá en una foto, en una película, ¿no? Pero en realidad, inclusive lo físico es mucho más profundo que lo que uno ve visualmente. Porque Ujú. físico significa que tu cerebro, que es el máster, ¿no? Controla todo tu cuerpo y controla todo un proceso que desencadena una respuesta que activa todo tu sistema. O sea, el cerebro hace que todo tu cuerpo se dedique a eso y se olvide de lo demás. O sea, el cerebro no está digiriendo comida ni pensando en otra cosa. Si tú estás enfocado en eso, tu corazón está latiendo para producir la sangre que tú necesitas para el acto sexual. Tu respiración va al ritmo que tu oxígeno, porque y tus vías digestivas, tus músculos se contraen,
todo el sistema, o sea que físicamente, cuando decimos físico, no es nada más como cuerpo, es todos los sistemas internos, pero también emocionalmente. Sin la parte emocional, el sexo no sería la experiencia que es, sería algo aburrido, sin placer, algo como mecánico, no sé, sin trascendencia. Entonces, de hecho, yo creo que sin lo emocional, el sexo sería desagradable, porque ¿qué es lo que ocurre en el abuso, ¿no? En la violación? Que el cuerpo está ahí, pero emocionalmente la persona está afuera. De hecho, quiere salir, no quiere estar ahí, está obligada y por tanto el recuerdo es desagradable, pero es un acto sexual, independientemente del dolor físico que pueda ocurrir. Y por supuesto que lo emocional está incluido, porque como dijo alguien que creo que fue C.S. Lewis, tú no eres un cuerpo con un espíritu o con un alma. Tú eres un espíritu que habita en un cuerpo. Así que todo lo que tú haces con tu cuerpo, tu espíritu está presente, tu espíritu está vinculado, tu espíritu está ahí. Y si tú lo haces fuera de lo que Dios determina y tú eres cristiano, el espíritu de Dios que habita en ti, que está unido a tu espíritu, si tú eres creyente, porque si no, no, te va a hacer sentir mal si lo haces fuera de lo que Dios establece, porque tu espíritu tú no lo puedes dejar afuera de la habitación, tu espíritu anda Claro. contigo, ¿no? Así que si lo haces mal, te vas a sentir mal porque vas a estar en pecado y tu vida espiritual va a estar vinculada a eso y te va a traer consecuencias. Así que todo el cuerpo. De hecho, muchas de las disfunciones sexuales, aquí doy como un avance, un poquito, ¿verdad? De algo más. Muchas de las disfunciones sexuales, sobre todo femeninas y masculinas también, tienen que ver con que la persona en el acto sexual tiene un área que no está conectada ahí, que la sacó fuera. Di que lo emocional, está nervioso, está ansioso, está preocupado por otra cosa, y manda la mente a otro lugar, ahí estamos un poco en lo físico, y entonces lo que está ocurriendo no está respondiendo el cerebro adecuadamente. Por eso todas las áreas están involucradas, Bueno, definitivamente. creo que esto es una revelación, no es solo cuerpo. Y acá se desmonta este mito que la gente dice, no, sexo casual, o sea, yo no me vinculo, no. O sea, la gente que dice esa frase, yo no me vinculo, voy a una fiesta hoy, yo tengo relaciones sexuales mañana, pasado mañana, es que es para débiles, Sí, vincularse sí. emocionalmente. ¿Tú qué les dirías a esas personas? Eso es un sexo de mala calidad, es un sexo pobre. Alguien me preguntó en Instagram acerca de eso, que qué pienso yo de eso y que si esa persona tiene problemas de autoestima para buscar y tener una relación formal. Y yo le digo, te tienes que sanar, porque lo que estás viviendo es un sexo de muy mala categoría, de muy mala calidad. Eso no es sexo, eso no es el sexo que Dios creó. Eso es Es como una comer comida réplica chatarra. barata. Ajá. Exacto, eso es como comer comida chatarra. Tú tienes un rico manjar en tu casa que tu Ujú. mamá te cocinó o te están invitando a un buen restaurante y tú prefieres comerte comida chatarra, procesada, que le hace mal a tu sistema inmunológico. O sea, en realidad, ese tipo de sexo no es del sexo que estamos hablando aquí. Ese es otro tema, Total. esa es otra cosa. No es lo que Dios creó, es algo que el pecado que toma el diseño de Dios y lo daña, pues lo dañó. El que se conforma con eso no sabe lo que se está perdiendo, lamentablemente. Así es, y bueno, creo que cuando uno conoce la verdad se anima, se motiva a ir por ello, a vivirlo, querida doctora Cornelia Hernández. Ahora bien, la semana pasada estábamos hablando con unos jóvenes y hay muchas afirmaciones. Dentro de ellas dicen, no, Alexandra, es que hay que probar y experimentar el sexo con tu pareja antes de casarte. Parece una afirmación lógica porque uno tiene, ellos me decían, uno tiene que determinar si son compatibles sexualmente antes de casarse. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, que la compatibilidad sexual no es algo genético, que yo tengo que andar buscando quién tiene el gen compatible sexual conmigo antes de casarme para no equivocarme. O quién Claro. es que tiene, no sé, algo mágico, especial, el famoso cuento de la media naranja, que no existe, que tú te tienes que complementar con otra. Todo eso son mitos. En realidad, la compatibilidad sexual es algo que se cultiva en el matrimonio y que requiere intencionalidad y trabajo. No ocurre de manera automática. Hay parejas que lo consiguen más rápido que otras porque son personas más maduras, porque son personas que tienen una historia sexual saludable, digamos, tienen Ujú. buena educación sexual y además tienen una buena comunicación, tienen conexión emocional. Eso es lo que hace que la compatibilidad sexual se dé, la conexión emocional.
Y eso requiere que la gente viva junta, requiere que la gente tenga retos juntos, compromisos juntos, que tú me importes a mí, que yo te importe a ti, que mi vida te afecte, que tengamos problemas, que tengamos que resolver conflictos. Todo ese proceso de madurar la relación es lo que hace que el sexo sea bueno. No el hecho de que déjame probar aquí, probar allí, a ver qué encuentro, cuál es el pene, cuál es la vagina con la que yo voy a conectar, como si fuéramos llave en una cerradura. Eso no funciona así. Eso es completamente fuera, eso es una manera de yo justificar lo que quiero hacer. Busco un título, le pongo una cosa, un nombre bonito, pero lo que estoy diciendo es una cosa que no tiene ningún sentido. Entonces, que tú te sientas supuestamente bien teniendo sexo con un novio, oye bien lo que te voy a decir, no garantiza que vas a tener buen sexo después que te cases. O sea, ahora está diciéndolo al revés. Claro. Entonces tú dices, bueno, si ya encontré la persona, la llave que entra en la cerradura, esta es la persona. Esto no garantiza que tú vas a tener buen sexo en el matrimonio. Yo tengo pacientes, yo tengo una práctica de 20 años y yo tengo pacientes cristianos y no cristianos que tuvieron sexo en el noviazgo y se casaron esas mismas personas. Y son mis pacientes. ¿Por qué serán mis pacientes? Porque tienen disfunciones. Porque el sexo en el noviazgo no es igual que el sexo en el matrimonio. Si te va bien, supuestamente, que regularmente a las mujeres no va tan bien, pero el bienestar que tú tienes en una relación sexual en el noviazgo no es igual que el bienestar del sexo en el matrimonio, porque la dinámica y las condiciones que se dan en el matrimonio no se dan en el noviazgo y eso afecta la relación sexual. En el noviazgo cualquiera la pasa bien, más o menos, digamos, porque no hay compromiso, tú te despides y tú te vas a tu casa a dormir, yo voy a mi cama, yo no tengo que estar trabajando contigo, no tengo que estar entendiéndote, comprendiéndote, ayudándote, no tengo que meterme en tu vida ni tú en la mía, si tú te vas por ahí. Pero cuando nos casamos, yo despierto contigo. Cuando nos casamos, me molesta que tú roncas. Cuando nos casamos, llegaste tarde, gastaste un dinero, me hablaste mal, qué sé yo, un montón de cosas. Y eso informa al matrimonio, o sea, afecta Claro. la relación sexual y puede hacer que la relación sexual no sea tan buena como era antes. Y bueno, ahí se convierte en todo un tema. Así que eso de De compatibilidad, probarse, eso es un ajá. trabajo que hay que hacer y que hay que vivirlo renovando en todo matrimonio inteligente y que ama a su pareja con los años. Y que las cosas se ponen mejor con los años, debo decir. Porque esa Claro, compatibilidad se, es se, se distinta con el... conoce, lo que tú dices, se va construyendo la relación y quisiera que cerráramos esta pregunta con aquellas personas que dicen, ah, no, yo entiendo, el tema de la convivencia es fundamental, nos vamos a vivir juntos sin casarnos, Ah, que, o sea, porque dicen, bueno, si de novio cada uno se va a su cama, pero entonces resolvamos, no nos casamos, no firmamos y nos vamos a vivir juntos. claro, Ahí, ¿qué no ha sí, entendido esta pareja? sí, hay muchas personas que me dicen, o que dicen que eso es un papel, y que un papel no, un papel es un papel, que ese un papel no define mi vida y no sé qué, pero realmente no es un papel, no es solo un papel, porque un papel no firma realmente, es un compromiso que yo hago, es un pacto que yo hago. Y yo quiero decir algo que yo sé que va a ser chocante, pero yo lo voy a decir porque lo creo. Todo el que se casa, no importa que no se case en la iglesia y no importa que no sea cristiano, todo el que se casa frente a Dios. Todo el que se casa frente a Dios, porque Dios fue que estableció el matrimonio y a Dios le importa, porque el matrimonio lo refleja a Él. Entonces, cuando tú firmas un pacto de compromiso, cuando tú te comprometes con una persona, emocionalmente, eso tiene un efecto en la gente. Que yo estoy firmando, yo estoy aquí frente a unos testigos, frente a una legalidad, frente a unas familias, la mía y la de mi pareja. Yo estoy diciendo que yo tengo un compromiso contigo y yo estoy diciendo que yo estoy dejando a todas las demás, en caso de los hombres, a todas las demás mujeres para estar solo contigo. Y en caso de la mujer, pues al revés. Porque yo estoy comprometido a vivir mi vida contigo. Si vivimos juntos, no hay ningún compromiso. No lo hay. Y si lo hay, porque de que emocionalmente, tú no te preocupes, yo estoy comprometida. En realidad, en cualquier momento en que tú ronques, gastes el dinero que decíamos ahorita, gastes el dinero, me hables mal, no sé qué, yo me quiero Nos ir. vamos, Y sí. siento que la puerta está abierta. Es más, que no hay puerta, que yo puedo salir y que nadie le tengo que dar explicaciones. Pero cuando yo tengo un compromiso, y aunque no sea cristiana la persona, las cosas pesan.
yo tengo un compromiso frente a la sociedad, frente a ti, frente a tu familia, frente a mí mismo, que yo me comprometí, yo di mi palabra. Eso tiene un peso. Pero cuando yo no doy mi palabra, yo me puedo ir cuando yo quiera. Entonces eso afecta la interacción sexual. Definitivamente que sí. Si yo siento que hay otra persona que me interesa allá afuera, como no estoy comprometido con el que vivo, pues digo, bueno, pero lo puedo cambiar. Déjame yo cambiar. Así suena, ¿no? No, me Claro. gusta más esta otra persona. Y como este compromiso no es tan importante y no me estoy sintiendo tan bien con ella, no voy a trabajar la relación porque no tengo Ujú. compromiso. No me voy a esforzar a ser compatible, como decíamos ahorita. Mejor cambio por alguien nuevo y tengo una experiencia nueva. Ese es Y novismo se repite y lo que y va esa pasando es que... satisfacción instantánea, Ujú. ese poco deseo que tienen nuestras generaciones más jóvenes de esforzarse por conseguir los logros, de trabajar para tener una satisfacción tardía pero profunda, se va. El matrimonio requiere mucho esfuerzo y por eso mucha gente no se casa. Y yo le digo a la gente, si tú no estás listo para eso, no te cases, porque el matrimonio es un esfuerzo, es un trabajo, pero es hermoso y es maravilloso. Y requiere esta madurez y obviamente cuando te escuchaba pensaba en tantos jóvenes hoy por hoy que sufren enfermedades mentales, ansiedad, depresión, porque detrás de todo esto que pasa hay codependencia emocional o lo que tú dices de gratificación instantánea. Yo quiero tener el control de mi relación, algo que sea egoísta, que yo me satisfaga solo yo, me voy mañana solo yo, Así no es. me importas tú ni tu vida, tus finanzas. Así que detrás de todo esto, la salud mental está involucrada, porque como lo decía la doctora Cornelia Hernández, todo entra en juego cuando hablamos de relaciones sexuales. Ahora, doctora, yo quisiera que nos adentráramos un poco acerca de lo que dice la Biblia al respecto. Sabemos Ujú. que en Génesis 2:24, la Biblia dice que cuando el hombre se une a su esposa, se hace uno con ella. ¿Qué implicaciones espirituales también tiene este versículo y qué nos habla Dios al respecto? Sí, este es el versículo. Hay demasiado contenido. Tú sabes que la Biblia, la revelación bíblica es progresiva. En Ujú. Génesis solo nos dice eso, pero después en Efesios cita este texto y te lo explica mejor. Y tú sigues estudiando en las cartas de Pablo y cada vez tú vas viendo en el Nuevo Testamento cómo eso se va explicando mejor. No podemos hacer una clase de teología ahora, pero el matrimonio fue instituido por Dios y lo representa a él, lo decíamos ahorita. Y ese texto habla de lo que Dios está pensando cuando una pareja se une. Dios está pensando que esa persona va a desvincularse de cierta manera, no que no va a querer saber de sus padres, ¿no? Y se va a unir a su mujer de una manera que nunca ha estado unido con nadie más. Porque no es que yo estoy unida como una sola carne a mi mamá y a mi papá, eso no es verdad. Yo estoy conectada con mis padres, viviendo, conviviendo juntos, pero los voy a dejar y me voy a unir para unirme a este hombre, en el caso mío, que soy mujer, a unirme a mi esposo como una sola carne, de una manera en que yo no estoy unida a nadie y de una manera que debe ser permanente el resto de mi vida en esta tierra. ¿Por qué? Porque ese texto que tú leíste es la primera boda, ¿verdad? Que hay en la Biblia. Ujú. Pero hay otra boda, hay varias bodas, pero hay una boda al final de la Biblia, que es la boda del Cordero. La Biblia está entre dos bodas. O sea Así que los es. matrimonios para Dios tienen un significado, porque Ujú. los matrimonios reflejan el evangelio. ¿Sabe qué es? La unión de Cristo con la iglesia. Yo siempre digo, la iglesia, que somos nosotros, un grupo de pecadores aquí, ¿no? Pobres, de bancarrota espiritual, no pudiéramos unirnos a Cristo, sino por el evangelio. Así que el matrimonio es una muestra, es como una parábola de que Cristo vino y hizo posible que los santos se unieran al pecado, no por pecado, sino porque el Evangelio nos limpia y nos permite tener una unión permanente que debe permanecer toda mi vida aquí en la tierra, porque la unión con Cristo y la iglesia después de la boda del Cordero es indivisible, es eterna. El matrimonio refleja eso. Entonces, cuando yo veo mi matrimonio como un reflejo de la eternidad, aunque yo no voy a estar casada en la eternidad, pero es un reflejo ahora de la eternidad. Mi unión con mi esposo no es algo me da la ganario, no es algo que yo pueda romper porque ronca, gasta dinero y me hablo mal, como estamos con los ejemplos, ¿no? Sí. Sino que es algo que trasciende a mí mismo, trasciende a mi persona, es algo santo. Entonces yo estoy unida de una manera indivisible a mi esposo y por eso soy una sola carne, en lo físico, lo emocional y lo espiritual. Por eso el cuerpo, el alma y el espíritu se conecta en el acto sexual. Como Cristo y la iglesia serán uno en la eternidad,
nosotros en el matrimonio lo estamos haciendo. Por eso, lo que se hace en el matrimonio no se debe hacer fuera del matrimonio. Porque si lo hago fuera del matrimonio, estoy mintiendo. Estoy diciendo que estoy unida para toda la vida con alguien que no es nada mío. Eso es mentira. Entonces, el matrimonio une de una manera profunda e indivisible para toda la vida. Y por eso lo que hacemos en el matrimonio es solo en el matrimonio, porque es exclusivo para eso. Exclusivo para el matrimonio, la sexualidad como exclusividad para el matrimonio. Y cuando te escuchaba pensaba, cuando hablabas de verdad, de mentira, pensaba en esta frase de Jordan Peterson, el psicólogo canadiense, que dice, solo la verdad puede mantener los edificios de pie, la mentira jamás puede hacerlo. Yo decía, la sexualidad dentro del matrimonio es la verdad de Dios para nosotros, es una revelación paulatina de esa verdad y es lo único que nos puede mantener de pie cuando vengan estas cosas que tú mencionas de roncar, de manejar mal el dinero, de también gritar, etcétera, etcétera, porque va a venir. O sea, el hecho de que hablemos de que esto es para el matrimonio, que Dios lo ama, que su diseño no implica que sea perfecto porque vivimos precisamente en un mundo caído y por eso necesitamos de Cristo. Ahora bien, hablamos un poco acerca de que es solo exclusivo para el matrimonio. Así que muchos jóvenes, personas se preguntarían, es decir, que si tengo sexo antes del matrimonio, ¿estoy en pecado? ¿Qué consecuencias tiene eso para mi vida? Bueno, sí, es pecado. La respuesta rápida es que sí. La Biblia le llama a eso fornicación. Y es pecado y es impureza sexual. Y la Biblia dice además que como creyentes esto no debería ni nombrarse. O sea, nosotros no deberíamos ni hablar de eso, porque se supone que nosotros que queremos ser santos para Dios y vivir para Dios y obedecer y agradar a Dios, nosotros no deberíamos pensar en estas cosas porque esto es algo impuro. Es algo pecaminoso que a Dios no le agrada. Nuestro Dios es sabio y todo lo que Dios prohíbe es para su gloria, pero también es para nuestro bien, que es la parte que nosotros luchamos, sobre todo cuando somos muy jóvenes, con el tema de que ¿por qué no puedo hacer algo que yo quiero si me gusta? ¿Por qué Dios lo prohíbe? ¿Qué Dios tan aburrido? Un aguafiesta cósmico que me quita la diversión, que me hace que la vida, o sea, nada que ver. O sea, el Señor en su sabiduría lo que te prohíbe es por tu bien. A Dios no se le cae una estrella ni un ángel porque yo peque. No, para nada. Dios no deja de ser Dios porque yo peque. Imagínate si fuera así. Dios determinó que eso es pecado y pone esos límites porque Él sabe que yo voy a sufrir y me está evitando una situación, una consecuencia que sería negativa para mí. A mí me conviene no pecar porque a mí me haría daño. El sexo en el noviazgo no tiene nada de bueno, ni siquiera para personas no creyentes. O sea, porque acuérdate que mi experiencia me hace ver personas de todo tipo. Entonces, Claro. en mi experiencia, las muchachas y los muchachos que han tenido sexo en el noviazgo, lo único que han hecho es complicarse la vida, porque es una mentira. Yo genero un condicionamiento de que esta relación es más profunda, uno de los dos, o los dos a veces, o ninguno, de que esta relación es mucho más profunda de lo que es, y eso es una expectativa que no es real. Esta relación es lo más raíl que puede haber en el mundo, y esas rupturas pueden ser dolorosas si ha habido intercambio sexual. Entonces, el sexo en el noviazgo es sumamente pasional, hay muchísimo estrés, hay muchísimo emoción, pero es muy breve, es muy corto, no tiene compromiso y es frágil y se puede romper y te puede traer mucho dolor. Y te ofrece unas condiciones en las que la persona se siente sumamente estresada, se siente con mucho miedo, con mucho temor, aunque no lo diga, me lo dice a mí en el consultorio, por supuesto, Claro. con mucha culpa, y además te condiciona a tener relaciones sexuales de una manera que no es en el matrimonio. Y entonces después ese condicionamiento te bloquea tu respuesta en el matrimonio. Porque si tú te acostumbras a que el agua es buena, fría, cuando te la dan no tan fría, no te gusta, porque tú siempre la has bebido fría. Y resulta que en el matrimonio el agua a veces es fría, a veces tibia, a veces caliente, a veces no hay agua. Pero en el noviazgo siempre es fría, por decir el ejemplo, ¿no? Claro. Entonces eso te condiciona, entonces no tienes la misma respuesta porque no estás en las mismas condiciones que el noviazgo, te daña. El sexo en el noviazgo daña la respuesta sexual en el matrimonio, la daña,
porque no es la misma, te condiciona mal y altera la experiencia sexual que tú vas a vivir después, aun si lo haces con la persona que te vas a casar la semana que viene. Oye bien, aun Sí. cuando tú lo hagas un mes antes de casarte, te cases con esa misma persona, te altera la experiencia sexual en el matrimonio. Entonces, cuando Dios te dice no lo hagas, no es porque sea un aguafiesta. Cuando Dios te dice que no lo hagas, es por tu bien, te hace bien, es saludable, porque Él te quiere dar algo que es mucho mejor que lo que tú te imaginas, que es mucho más rico y más gratificante. Entonces, no tomes atajos, no tomes atajos. Obedece a Dios, que Dios es bueno y es muy sabio, y sabe más que tú y que yo. Así es, sus pensamientos son mucho más altos, más amplios que los nuestros, esta mente finita, Gracias. limitada, Ujú. que es tan egoísta en muchas ocasiones. Pero bueno, tú nos has dicho, la mente de Cristo es, tiene los planes perfectos para cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Ahora bien, cuando te escuchaba acerca de todas estas consecuencias devastadoras del sexo antes del matrimonio, habrá personas que nos escuchen y dicen, bueno, yo ya, o sea, metí la pata, yo ya hice lo incorrecto, desobedecí. ¿Qué hago? Yo no quiero dañar mi matrimonio, creo en el matrimonio, el plan de Dios, pero ya no llegué como Dios quería y tengo una historia, como tú lo mencionaste, sexual, tengo un historial aquí atrás. ¿Qué hago? Ujú. Bueno, lo importante es admitir que mi pecado, porque Ujú. para sanar mi alma, que está vinculada con todo, como decimos ahora, dijimos hace un momento, tenemos que venir en arrepentimiento delante del Señor y arreglar cuentas con Dios y no justificarnos y decir, bueno, pero era que yo no sabía, bueno, era que pecado es pecado. Así que lo primero es arrepentirnos, ir delante del Señor y pedirle a Dios que nos sane. Dios tiene la capacidad, por supuesto, de hacer todo cuanto Él quiere. Y si nosotros venimos delante de Él, el Señor puede sanar tu mente y tu corazón. Pero muchas veces necesitamos hablar con alguien más. Necesitamos ir a una consejería, necesitamos ir a una terapia, dependiendo cómo haya sido la experiencia, para poder sanar, organizar mi historia sexual y estar sana. Eso es un aspecto. El otro aspecto es comprometerte a quedarte pura o puro a partir de ahora. O sea, yo me arrepentí de mi pecado, pero no voy a vivir jugando con el pecado, no voy a Sí. vivir coqueteando con el pecado, porque me siento mal porque estoy oyendo este podcast, pero dentro de 2 o 3 semanas vuelvo a lo mismo otra vez. Entonces, no, eso no funciona así, eso no es un arrepentimiento genuino. Dios no te va a poder sanar porque a cada rato tú estás agregando más a tu historia, ¿no? O sea, que tú tienes que ir delante del Señor, pero tienes que tomar una decisión personal. La santificación tiene un aspecto que tiene que ver con la soberanía de Dios, pero tiene un gran aspecto que tiene que ver con la responsabilidad mía como ser Ujú. humano. Yo tengo que santificarme y si ese es un área de debilidad, yo tengo que ir delante del Señor. Quizá yo tengo que buscar consejería o terapia o buscar a quien rendir cuenta, pero yo tengo que tomar resoluciones. Y quizás alguien que te esté acompañando, si tú eres completamente honesto, te puede ayudar a encontrar qué cosas tú puedes hacer en términos prácticos para evitar volver a caer en el mismo pecado. Y si tú eres fiel a Dios, es mi experiencia con muchas, sobre todo mujeres, trabajo con muchas mujeres. Si tú eres fiel a Dios y tú te guardas para el Señor, una vez tú has entendido esta verdad y tú te has arrepentido y dejas esa práctica, cuando el Señor traiga a ti la persona que Él tiene para ti, Dios como que te regala una segunda virginidad. Es algo hermoso que yo he vivido, he trabajado, yo no lo viví, pero lo he trabajado con muchachas de la iglesia Ujú. que están asustadas, que voy a vivir esto de nuevo, no quiero dañarlo, todo eso que tú dices. Pero si tú te has guardado para el Señor, es muy posible que la experiencia sexual que tú tengas una vez casada, porque no tuviste relaciones con este nuevo novio ni nada, sea tan buena como una chica que no había tenido ninguna historia sexual. Y le he tenido el feedback de después de la luna de miel que me Ujú. cuentan, ¿no? Y me dicen, wow, Cornel, increíble, el Señor me ha regalado una nueva oportunidad, porque Dios es el Dios de las oportunidades y Dios lo puede hacer si nosotros somos fieles a Él y nos entregamos a Él. Dios es demasiado bueno, o sea, Así es. el océano de Dios, de la gracia de Dios, alguien dijo que es como un océano sin orillas. Eso es inmenso. No te Eterno, no preocupes, nos cabe, no nos cabe en confía en el nuestro Señor y el entendimiento. Señor hace lo imposible. Así es, y creo que tocaste un concepto que hace poco tocamos acerca de la logoterapia. La logoterapia tiene esta premisa de que detrás de la libertad está la responsabilidad.
Sí. Jesús murió por nosotros para que vivamos en libertad, pero Ujú. tenemos la responsabilidad de Sí. elegir. No, no Ajá. estamos a merced de un dictador celestial Sí, para sí. nada. Y aquí es la clave, no jugar con la sangre de Cristo que nos perdona, nos lava, nos limpia de todos los pecados, sino que entendamos que fuimos apartados para Él Ujú. y lo que nos pone de límites es porque nos ama. Ahora Amén. bien, tú mencionaste un tema muy valioso acerca de los impulsos sexuales que tenemos Ujú, en ujú. nuestra etapa de juventud, sobre todo donde estaban todas esas hormonas en ebullición. Y muchos Sí. jóvenes escuchando hoy dirán, bueno, yo he entendido esto, pero doctora, si Dios sabía que esto se me iba a alborotar, ¿por qué me lo puso antes de la edad de casarme? O sea, explícame qué hago con estas hormonas que están en ebullición. ¿Cómo las Bueno, controlo? lo primero es que te lo puso antes de casarte porque necesitas tu desarrollo sexual para poder llegar al matrimonio con una madurez sexual física, incluyendo los órganos internos y externos, ¿verdad? Para poder vivir la vida Bien. sexual. Eh, pero en realidad, uno tiene muchos impulsos. El impulso sexual es muy fuerte, pero cada quien maneja impulsos a hacer cosas que no están bien, a comer, a salir, a no trabajar, a dormir de más, a trabajar de más, a gastar de más. Hay muchísimos impulsos. Y los impulsos Ujú. sexuales, por supuesto, están ahí y se notan menos. Lo que pasa es que lo que una gente hace con su impulso sexual, mucha gente no lo ve. Es como secreto, ¿no? Entonces eso da permiso a que yo pueda hacer eso, comerme ese chocolate escondido, ¿no? Y nadie debe enterar. Y eso hace que no ejercitamos el dominio propio, el autocontrol, que es parte de mi responsabilidad, de mi santificación, y hacerlo. Pero ¿qué hacer? Lo primero y más evidente, que no sé por qué nadie, no nadie, pero casi nunca lo piensa, es no alimentarlo. Tan sencillo como eso. O sea, ese monstruo, no lo alimentes. O sea, no le des comida. Y hay mucha oferta sin que tú quieras para estimularte sexualmente. Porque como hay, toda esta sociedad está sin límite, tú Ujú. sales a la calle, las vallas son eróticas, el periódico, los encartes son eróticos, la Redes música, sociales, las redes TikTok. sociales, la Ujú. película, las series. Wow, encontrar algo que tú puedas ver sin que tengas que darle forward o yo qué sé, es difícil, pero tienes que hacerlo. Tenemos que ser intencionales en bloquear todo lo que para ti es efectivo. No todo el mundo lo alimenta igual. Hay gente que lo alimenta que la música le afecta porque son más musicales. Pero hay gente que no oye la música, lo que oye el ritmo y no oye lo que están diciendo. Increíble, pero es así. Hay otras personas que son visuales, entonces las películas, ¿no? Hay otras personas que, no, yo no uso muchas pantallas. A mí me gusta leer. Ojo, hay También. novelas para las mujeres, sobre todo, las novelas son casi pornográficas en la mente de una mujer. O sea que Ujú. quizás estás leyendo materiales muy románticos, no son eróticos pues, específicamente, no muestran nada, no tienen imágenes y lo que hablan es de romance, pero el romance en la mujer, sobre todo en la mujer, es erótico, pudiera generar, se dice que las novelas son la pornografía femenina, para que entiendan. O sea, ya, te lo dije. O sea, entonces tú Sí. tienes como que ver qué es lo que tú entras a tu mente. Acuérdate que el cerebro es el órgano sexual más potente. Lo que tú entras en tu mente te va a generar un impulso. Si tú todo el tiempo en las redes sociales estás viendo comida, te va a dar hambre. Si todo el tiempo en las redes sociales tú estás viendo cosas que a ti te gustaría comprar, de las cosas que te gustan, vas a gastar un dinero que no tienes. Entonces, igual, si tú todo el tiempo estás viendo cosas que te erotizan o que te generan impulso sexual, pues también lo vas a hacer. Entonces, no lo alimentes. Entonces, cambia tu manera de pensar con respecto al sexo. Eso es otra cosa. Tienes que ponerte un escudo en la cabeza. Y el escudo, el yelmo, es la palabra de Dios. O sea, la forma en que yo veo el sexo no debe ser negativa, de decir que eso es malo y que es Ujú. pecaminoso. Y que, no, el sexo, si yo lo uso de manera pecaminosa, es pecaminoso, pero el sexo es bueno. Entonces yo tengo que verlo bíblicamente y saber que yo tengo un sexo que me permite expresarme desde mi sexualidad como mujer o como hombre, depende de lo que sea. Me permite servir a las personas de mi sexo y a mi sexo opuesto dentro de mi congregación, dentro de mi sociedad. Dios me hizo del sexo que me hizo con un propósito bueno. O sea, hay muchas cosas buenas del sexo. Ahora, mi impulso sexual es algo que yo no lo puedo alimentar porque no puedo canalizarlo en este momento. O sea, si tú estás en una reunión, en un examen
de esos exámenes que son largos, si tú estás en la universidad, IFA, y se te olvidó desayunar, eso no es el momento de tú decirle al profesor que tú vas a perder tiempo del examen porque tú necesitas ir a comer algo. A ti se te olvida la comida. Después que tú terminas el examen, que tú dices, ¡ah! Yo no he comido hoy. ¿Te acuerdas? Porque el impulso del hambre tú lo bloqueas porque tú estás en un examen. Tú estás priorizando algo. Enfocada. Igual puede ser la sexualidad. Tengo deseo sexual, pero eso no toca ahora. Pero si yo tengo la información en mi cabeza que me dice que yo tengo que hacer con eso de manera adecuada, eso no me va a dominar a mí. Porque Dios nos creó con sentimientos e impulsos, pero Dios no le interesa que tomemos decisiones basadas en los sentimientos. No. Nosotros debemos tomar decisiones basadas en los pensamientos, nuestras convicciones. Yo puedo tener muchos deseos y muchos impulsos, pero eso no define mi decisión. Yo no soy un animalito sin corteza cerebral, sin lóbulo frontal, que cuando No, quiero aquí, una cosa, aquí. corro allá y le doy, como los perritos cuando hay una perrita que está, ¿verdad? En serio, Interesante, sí. que celos, que brincan la verja, rompen la cadena. No, y lo que acabas de decir, mira, yo No creo que, somos bueno, hay animalitos. mucha gente intelectual hoy escuchando esto también, y tú hablaste recientemente de la corteza prefrontal, de este lóbulo frontal en donde tenemos esta capacidad de tomar decisiones, esta capacidad ejecutora que se basa en los pensamientos. Tú has dicho algo Sí, fundamental, Romanos 12:2. los- Cambien su manera de pensar para ¿Cómo? que cambie, Renovando tu mente con la claro, palabra de Dios. Y claro, con la palabra de Dios. entonces es que tú puedes comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si tú no renuevas tu mente, la voluntad de Dios te va a parecer aburrida, fuera de lugar y sin sentido. Pasada de Que los moda. lentes que tú tienes puestos en la mente no son bíblicos. Y lo que hace que que la voluntad de Dios sea buena es que tú tengas una mente informada bíblicamente. Eso es lo que hace realmente la gran diferencia. Eso es Y así. acá es un llamado, doctora Cornelia Hernández, para todos estos jóvenes que dicen, ay, yo no entiendo la voluntad de Dios, pero no leen la palabra. O Es sea, claro. debemos poner un stop. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y yo la debo comprobar, pero Romanos 12:1 nos dice, presenten sus cuerpos cada uno. Y esta es una Ajá. labor diaria Sí. de que tú te llenes de la palabra. O sea, antes de ir a Netflix, de cualquier otra cosa, si tienes el filtro de la palabra, Dios te va a dar esa entereza para decir lo que decía la doctora, forward, o no voy a ver esto, definitivamente me hace daño, lo voy a eliminar, lo voy a reemplazar. Pero hoy el llamado es, la palabra es vida, es ese escudo, pero también esa espada, y es lo que me va a dar entereza de carácter para poder disfrutar y comprobar que la voluntad de Dios evidentemente es buena, agradable y perfecta. Ahora bien, Y doctora, poder vivir ese propósito de Dios con gozo y que la vida es hermosa y maravillosa, sí. con gozo, sí, no solo como autómata, sí, es que Dios me prohíbe esto porque es bueno. Disculpa, en lugar de pensar esas cosas, Ujú. dedicar mi tiempo a matar mi egoísmo, porque los impulsos sexuales me impulsan a disfrutar yo, a ser egoísta. Entonces, una manera de hacerlo es hacer lo opuesto, servir a otros. Las necesidades que la gente Wow. tiene, darle a otro lo que de manera práctica. Hoy, ¿qué necesita una pareja de esposos que tú conoces que tienen niños pequeños? Ve y cuídale al niño 2 horas para que ellos puedan salir. Y no le cobres, por favor, no le a lo gratis. Por favor. Sí, Sirve a claro. otras personas, sirve en la iglesia, sal de ti mismo y ese impulso va a disminuir porque te va a dar tanta gratificación servir al otro que ese impulso no va a desaparecer, va a ser cada vez menos intenso. Sirve a los demás, mata el egoísmo, porque los impulsos sexuales son muy egoístas, muy egoístas. Así es. Bueno, Dame aquí lo que está un tip, más tips para claro. poder matar ese impulso y bueno, también estar lejos de la depresión, porque la depresión también se alimenta de ese egoísmo, mi problema, Claro. mi necesidad, mi trauma. Y el servicio es un antídoto. Ahora bien, doctora Cornelia Hernández, quisiera que culmináramos bueno, con más buenas noticias. Sabemos que Dios creó el sexo, lo creó para el matrimonio, es algo que se construye, que se disfruta, pero sé que tú tienes una experiencia, como lo dijiste, más de 20 años en terapia, estudiando, también como hija de Dios, que conoce su plan, que estás casada, que en primera persona has experimentado muchas cosas. ¿Qué le podrías decir a la audiencia? ¿Qué es el buen sexo?
no Mm. sé, varias, como, no sé, un, dos, tres, un top 5, pues ese es un sexo que Dios quiere que tengamos. Bueno, es interesante porque ahorita dijimos que había un mal sexo, ¿verdad? Ese Sí. sexo ahí de mala categoría, de comida rápida. Dios creó un buen sexo, un sexo que, que Él lo diseñó antes del pecado y que era hermoso, es hermoso, y que al venir el Evangelio, nosotros como creyentes entiendo que deberíamos celebrarlo y Ujú, disfrutarlo y recrearlo de alguna manera a través del Evangelio, volver a tener el sexo que Dios quiere que yo tenga. Porque, y para eso lo único que tengo que pensar es cuál es el propósito. El propósito del sexo, del buen sexo que Dios ha dado, es que nos da la capacidad de vincularnos a una persona en especial, es una persona única de manera profunda y permanente, más allá del placer físico. El buen sexo se da en esas condiciones y bien cultivado, bien trabajado, nos da esa satisfacción. El buen sexo es un sexo que es mutuo, que yo estoy pensando en mi pareja está pensando en mí, que estamos buscando llenar las necesidades del uno y del otro. Por tanto, tengo que comunicarme, por tanto, tengo que conocerte. De hecho, cuando tú ves en el Antiguo Testamento que Dios habla de conocer, que fulano conoció a fulana, que es un matrimonio, Adán conoció a Eva y tuvieron sus primeros hijos, ese conocer ahí en Génesis 4 es sexo. Tú lo sabes, tú lo lees y tuvieron y dieron a luz un hijo. ¿Cómo fue que se conocieron? Tuvieron relaciones sexuales, lógico, ¿no? Pero ese sexo, ese original, es un sexo, es un conocer como profundo, íntimo, como, y se utiliza esa misma palabra hebrea para conocer a Dios. ujú. O sea, la misma manera en que nosotros debemos profundizar e intimar con Dios, los solteros lo pueden hacer con Dios perfectamente, nosotros también lo hacemos con los casados, con Dios y con nuestra pareja. O sea, que es algo sumamente profundo, eso es un muy buen sexo, porque es algo donde somos vulnerables, donde estamos abiertos aquí, donde estamos incondicionales, comprometidos para siempre, mutuamente estamos, yo quiero estar contigo, tú quieres estar conmigo, yo no te obligo, tú no me obligas, estamos voluntariamente aquí. Pero además, tú sabes que tiene el buen sexo, mucho placer, porque tengo que decirlo. El placer más alto del ser humano es el placer sexual. Tan así que hay un libro en la Biblia que habla de eso, que no queremos hablar de eso, pero Cantar de los Cantares es un libro que habla de la belleza, de lo romántico, de lo erótico, de lo hermoso que Dios creó, el placer sexual. Y eso se da en el matrimonio y fuera de ahí es una baratija lo que tú estás disfrutando. Entonces, el buen sexo es el sexo que tiene todas esas características. Yo me vinculo, yo me entrego, yo soy incondicional, yo te acepto como tú eres, no importa. Y tú me aceptas como yo soy. Y cada vez me conoces más, cada vez me abro más para que me conozcas. Y eso hace una conexión profunda que yo no me puedo imaginar con otra persona y que nada más tengo contigo, pero que además es sumamente placentero y que nos vincula para toda la vida. Y algo más, pues si quieres más. El bono, la El ñapa, como bono, decimos en Colombia. el bonus back. Con el tiempo, con los años, una pareja que tiene buena relación en su matrimonio, en el día a día, no solo en la cama, en el día a día, y buenas relaciones sexuales y buena práctica sexual, con el tiempo el sexo se pone mejor en términos de calidad, se pone más profundo, se pone más interesante, y tú puedes tener relaciones sexuales con tu esposo o con tu esposa, depende de quién me esté oyendo, ¿no? Hasta que tú te mueras. No importa los años, tú tienes la capacidad de tenerlo. Hay ciertos ajustes, hay ciertas expectativas. En mi libro yo hablo de esas etapas que pasa la mujer hasta llegar a la menopausia, qué cosas podemos hacer para tener un buen sexo. Eh, pero es así, Dios es maravilloso. Al casarte, Dios te regala. Es un regalo de bodas que Dios te da. Que de bodas, tienes que estar casada para que Dios te lo dé te lo da Claro. ahí para que tú lo disfrutes toda la vida. No es algo no, que ya expiró, ya tenemos 15 años de casado, 20 años, se acabó. No, nada que ver. Es un regalo como el vino, que se añeja y se pone mejor con el tiempo. Ese es un Así buen es. sexo si tenemos todos los componentes, ¿verdad? Porque es algo bien integral, una relación de pareja saludable que agrada al Señor, una relación de pareja fuera de la cama, con una buena conexión emocional, con intimidad emocional. Esa es la base de un buen sexo a nivel corporal. Y nada, esto pudiéramos durar el día aquí. Claro, es un tema tan, tan interesante, doctora Cornelia Hernández.
Y yo te escuchaba y decía, y es lógico, o sea, no solo es como espiritual, un concepto etéreo, no, no es un concepto etéreo. Yo decía, entre más años conozcas verdaderamente a una persona, vas a saber qué le gusta, qué no le gusta, qué le trae placer, lo mismo a la otra persona, y es como esta sinergia que se empieza Exactamente. a construir, que tú no lo puedes hacer a través del sexo casual. O sea, el sexo casual es lo más egoísta y lo que tú dices, o sea, creo que el término que usas de baratija es Sí, muy, muy visual y Dios sí. no quiere eso. Y tampoco en el matrimonio. Y quisiera hoy que culmináramos con esto, doctora Cornelia. Las personas que dicen yo me casé, pero no estoy disfrutando de ese buen sexo que habla la doctora Cornelia. ¿Qué Ujú. les recomendarías a esas mujeres, a esos hombres que pueden hacer esta afirmación? Bueno, tienen que admitirlo primero, porque hay gente que lo ignora. O sea, no me está, es como que tú vas a un lugar, te dan una comida, no te gusta mucho, pero te la comes y no dices Ujú. nada. Y viven la vida así. O sea, no me gusta, pero no es un tema que yo no quiero tratarlo porque me da miedo, no tengo con quién hablarlo, tengo miedo de la reacción de mi pareja, yo qué sé. Pero lo primero que tú tienes que admitirlo contigo misma, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que no te agrada? ¿Desde cuándo ocurre eso? ¿Por qué tú crees que te pasa? O sea, hacer tu autoevaluación y luego buscar ayuda, porque tú sola, con la poca educación sexual que tenemos en nuestros países, la verdad, y el poco Sí. acceso a la información, necesitamos buscar ayuda. Eso es parte de lo que motivó el libro, que las mujeres puedan con el libro tener una idea como un marco de referencia de cómo las cosas deben ser y qué, para yo entender por qué hay cosas que no me funcionan a mí. Entonces, ¿dónde es que está el punto? ¿En cuál etapa de la respuesta sexual es que yo me quedo enganchada? ¿Qué mito, qué tabú es que yo tengo? ¿Qué fue lo que me faltó? Si es conexión emocional, si es comunicación, de eso que trata el libro. Entonces, después que tú tienes alguna idea y aunque no la tengas, pues tú vas a buscar ayuda a un terapeuta, por lo menos para entender lo que está pasando y tratar de salir de ahí. Y quizás no es que necesites un proceso terapéutico largo, porque uno dice ya terapia, Dios mío, va a pasar años en eso. No, yo he tenido casos que con un poco de información y algunas tareas, en poco tiempo, estas parejas reactivan su vida sexual. Porque es información lo que necesitamos. Es saber, es también quitar algunos mitos de cosas que yo creo que no se pueden, o cosas que sí se pueden, o cosas que estoy haciendo que no me ayudan, que yo creo que son buenas, pero que mi pareja nunca me había dicho que no le gustaba, qué sé yo. Entonces, a veces el proceso terapéutico ayuda a como a limpiar todo eso y a poder avanzar. Así que yo animo a la gente que no se conforme con esa comidita que no te gusta. Dios tiene Así manjares para es. ti. Dios nos diseñó para comer manjares, para disfrutar y lo que tú dijiste, para vivir en gozo, en Amén. gozo. E inclusive en nuestra área sexual, Dios quiere que disfrutemos con gozo. Así que bueno, ahí están los pasos, reconocerlo, no negarlo, pero buscar ayuda. Y bueno, a propósito de la ayuda, doctora Cornelia Hernández, acá tengo tu libro, Puro Ah. Sexo Puro. Sé que esta es una primera ayuda si las personas igual dicen no, lo leí, pero quiero algo más personalizado. ¿En dónde pueden encontrarte también para acceder a tus terapias, a tus servicios? Bueno, yo estoy en Instagram como doctora Cornelia Hernández, así mismo como está, doctora Cornelia Hernández. Estoy en Instagram ahí, posteo cosas, trato de servir a la gente porque es mucha gente y yo soy una sola persona y trato de servir ahí la gente me escribe, hay un teléfono que me pueden escribir por WhatsApp y eso. Y tengo una página, corneliahernandez.com, donde subimos información de dónde yo voy a estar, si voy a estar en algún lugar, quizá un día voy a Colombia y te conozco, y entonces Claro que ahí sí. lo aviso y conozco gente que me está oyendo, o cualquier otro lugar que estoy y cualquier otro recurso que vayamos a hacer o que vayamos a tener está ahí. O sea que en Instagram o en mi Genial. página estoy disponible, a veces contesto alguna que otra pregunta cuando tengo el tiempo, pero mi deseo es poder edificar y que nosotros como creyentes podamos ayudar a tantas mujeres, a tantos matrimonios, que su vida sexual pueda florecer para el Señor. Así es, bueno, de eso se trata también este podcast. Está basado en Juan 10:10, el eslogan, y es, hay un ladrón que viene a robar, matar y destruir, pero nuestro Dios, Pero nuestro Jesús quiere que vivamos y vivamos
abundantemente, profusamente, extravagantemente. Así que bueno, para nosotros ha sido un privilegio tenerte hoy, poder tener esa experiencia vital acá para la audiencia. Sé que están muy agradecidos, así como yo lo estoy en primera persona. Además, qué maravilla tener estos conceptos de una manera desglosada tan claramente y te agradezco porque eres una mujer maravillosa, muy inteligente que logra sintetizar estos conceptos y bendecir a toda la audiencia de Extravagantemente. Para mí un placer, estoy aquí a tu orden y a las personas que nos escuchan. Para mí es un gozo. Yo entiendo que esto es algo que solo Dios nos permite hacer. Yo no planifiqué nada. Mucho de lo que yo hago en mi vida profesional, yo no lo planifiqué. Ha sido el Señor y yo doy gloria al Señor por eso, incluyendo el libro. Yo nunca pensé escribir un libro tampoco. Y realmente por eso la voluntad de Dios es buena, porque si tú amas al Señor y quieres vivir para Él, Dios te va a guiar a la persona que tiene para ti, al matrimonio que Dios tiene para ti y a la vida sexual que Él quiere entregarte. En Dios hay esperanza para el futuro. Y esa ha sido mi vida y yo quiero que sea mi futuro, porque me queda futuro si el Señor lo permite. Así Y es. para mí es un placer poder compartir con mucha gente lo que el Señor ha hecho en mi vida y a través de mí con tantas personas. Gracias por la invitación. Gracias, le he pasado muy bien, me he sentido muy cómoda y me encanta este tema. Así que Ay, gracias. doctora, un gran, gran abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros en Extravagantemente.